cordial saludo para todos y para todas. También a la doctora Alexandra Arango Espina, que nos acompaña en esta sesión, en esta tercera web conference y la última de los momentos sincrónicos del curso de Finanzas Social Solidaria. Quienes habla Edwin Castro, director del curso. Entonces, voy a permitir compartir la presentación. A ver por acá. Okay. ¿Me pueden confirmar si de pronto están viendo la presentación, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar esta tercera web conference del curso de evaluación financiera, perdón, del curso de Finanzas Social Solidaria de la especialización en finanzas corporativas de la Casualidad de Ibagué, SEAD Ibagué, día hoy 10 de noviembre del 2023. Entonces, nuevamente me permito presentar la red del curso. Quienes habla, Edwin Eduardo Castro Cervera, director del curso del SEAD Ibagué, y me acompaña en esta sesión la doctora Alexandra Ospina Arango, que es tutora asignada para algunos grupos que componen el curso. Esos son nuestros datos de contacto y nuestro horario de atención de acuerdo a la agenda que se ha estipulado dentro del curso. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca del día de hoy. Esta web conference está enfocada en las dos últimas fases. Comprenden la fase de la unidad del momento intermedio, la unidad 3, que se llama Mecanismos de Financiación e Inversión Solidarios, correspondiente a la actividad 4, que es la fase 4, que se llama componente práctico, que son prácticas simuladas. Esta actividad de la fase 4, pues ya algunos ya han estado trabajando en ella. Tiene dos actividades, una individual y otra colaborativa. La actividad individual pues está enfocada en elaborar una infografía y la fase colaborativa está enfocada en realizar un archivo Excel con el contenido del registro y los análisis de índices o indicadores clave hasta el día de hoy de la competencia, que ya vamos a revisar cuáles son las competencias que están dentro y las actividades de aprendizaje que están dentro de esa actividad. Hacer una presentación en PowerPoint donde se incluyen las pautas plasmadas en la guía, los autores, registros y análisis. El entorno donde se entregará esta actividad es el entorno de acción. Y el producto a entregar, pues, en la parte individual, la infografía, la parte colaborativa, el archivo de Excel, con el registro, análisis, presentación de PowerPoint, que se incluyen todas las pautas plasmadas en la guía. Ese tipo de actividad es una actividad colaborativa. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos, inició el 23 de octubre y terminará el próximo 22 de noviembre a las 11:55 de la noche. Al día de hoy nos quedan para cerrar esa actividad 12 días y nosotros, la red de curso, tendremos los momentos de realimentación y calificación desde el 23 de noviembre hasta el 28 de noviembre. Entonces es importante que puedan revisar la agenda constantemente para que puedan estar alertas en los tiempos de cierre de la actividad. Recuerden que esta alerta está semaforizada y que se va a indicar en los diferentes colores de acuerdo a las convenciones que están ahí registradas en el momento en que se está cerrando la actividad. Cuando quedan menos de 7 días, quedará en amarillo, y cuando quedan menos de 3 días quedará en rojo como alerta para el cierre de la actividad. Entonces, vamos a iniciar con los resultados de aprendizaje que comprenden esta fase 4. Seleccionar y gestionar mecanismos de financiación e inversión social de manera efectiva y sostenible, y proponer soluciones estratégicas para abordar desafíos específicos en diferentes contextos y sectores. Bien, entonces dentro de la actividad individual está la de diseñar una infografía sobre las fuentes de financiamiento e inversión o
sobre criptoactivos y plasmarlo en un documento escrito con formato Word. Ese documento escrito con formato Word, pues, debe incluir una introducción, un desarrollo, que es hacer la infografía, unas conclusiones y las referencias bibliográficas donde ustedes consultaron la información para elaborarla. La extensión de ese contenido será máximo de 2 a 5 páginas, de acuerdo con el desarrollo que ustedes tengan. Y entonces, aquí se dan unas recomendaciones. Puedan utilizar para hacer la infografía esas páginas, que pues Canva, Genial y Bengage, para que lo puedan ustedes utilizar y tener en cuenta para desarrollar esa infografía. Aquí he traído algún ejemplo de grafía sobre criptoactivos de la Superintendencia Financiera de Colombia, para más o menos explicar las dos cosas, que cómo se hace una infografía y en el tema de criptoactivos, lo que nos atañe en esta actividad individual, podemos nosotros analizar un poco más sobre qué son los criptoactivos. Entonces, los criptoactivos, para que todos tengamos un poquito más claro el concepto, son activos digitales privados que dependen principalmente de la criptografía y de la tecnología de registro distribuido similar. Eso quiere decir que los criptoactivos no son un efectivo, ni es un equivalente al efectivo, no es una moneda. En tanto, la única unidad monetaria y de cuenta que se constituye como medio de pago en Colombia es el curso legal, es el peso emitido por el Banco de la República, que son los billetes y las monedas. Entonces, los criptoactivos realmente no es una moneda, no se comercializa actualmente en Colombia, de manera que no está emitido por el Banco de la República. La única unidad monetaria que está autorizada y que está avalada dentro del gobierno nacional, que se comercializa dentro del territorio colombiano, es la que está catalogada entre los billetes. El peso colombiano está emitido en billetes y en monedas. El criptoactivo no tiene una forma física, es decir, son inmateriales. No es obligatorio recibirlos como medio de pago, pero algún bien, servicio o deuda. Es decir, realmente los criptoactivos no es un medio de pago que no estamos obligados a recibirlos, no estamos obligados, ni estamos obligados a entregarlos en el momento en que, que alguien no lo exija, o que en un pago, algún servicio, algún bien o alguna deuda. Entonces, esto es importante que ustedes puedan tener en cuenta dentro de la actividad, esta consulta que se debe hacer. Yo lo he traído de manera informativa en la misma estructura de infografía que nos pide la guía, para que ustedes lo puedan así evidenciar y desarrollar. Entonces, de acuerdo con la superintendencia financiera, nos podemos estar preguntando, bueno, entonces, si no es una moneda, si no está autorizada por el gobierno, si no está emitida por el Banco Central de la República de Colombia, entonces, ¿será que es ilegal usar el criptoactivo? Entonces, para responder a esta pregunta, los criptoactivos no son ilegales en Colombia. Es el uso que puede hacerse sobre los mecanismos lo que puede ser ilegal. Es decir, como tal, el criptoactivo no es que sea ilegal, solamente el uso que tenga de ese activo hay que tener en cuenta que los criptoactivos están estructurados y están emitidos bajo tipo de plataformas que se están utilizando actualmente, que todos hemos escuchado. Los que no hemos escuchado, les invito a que puedan consultar acerca de la plataforma blockchain. El blockchain es la plataforma en que están emitidos los criptoactivos y que de una u otra forma permiten que se puedan comercializar mediante las diferentes billeteras, las diferentes emisiones, y eso es lo que vamos a ver más adelante, actividad colaborativa. Entonces, para seguir con el tema de que si es ilegal el uso del criptoactivo en Colombia, tal como podría incurrir con otro tipo de activos tradicionales, como por ejemplo el efectivo, el dinero digital, que aunque no son ilegales,
lo que puede pasar es que la captación de ese efectivo y recursos digitales sea ilegal porque no cumplen con las consideraciones legales establecidas para utilizarlos. Es decir, que como tal, el activo, el cripto, bajo una plataforma de seguridad que es la blockchain, no es ilegal, pero sí lo que no se cumpla bajo la normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia, pues realmente sí es una actividad ilegal. ¿Cómo qué? Como la captación ilegal, como hemos visto por allí algunas confusiones cuando las personas deciden invertir sus recursos en cripto y se ven involucradas en ciertas llamadas pirámides. Entonces, ese tipo de captaciones sí está tipificado como ilegal dentro de la normatividad financiera colombiana. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de estos criptoactivos? ¿Cuáles serán esos riesgos? Pues aquí podemos ver algunos. Los compradores o vendedores de criptoactivos se exponen a diversos riesgos, tanto operativos, principalmente a que las billeteras digitales sean robadas o hackeadas. Es decir, aunque están dentro de una plataforma que es la blockchain, donde permite que se pueda tener una seguridad, pues realmente todos ese tipo de operaciones digitales tienen un riesgo que es el tema del hackeo o el robo de usuarios y contraseñas mediante algún otro tipo de software que permita hacer eso. Entonces, ese es un riesgo que podemos tener cuando manejamos criptoactivos. Las plataformas transaccionales de los criptoactivos pueden encontrarse domiciliadas en múltiples jurisdicciones. Es decir, que una plataforma en la cual nosotros estamos trabajando puede ser que tenga un domicilio en Colombia, otro domicilio en California, otro domicilio en Suiza, en Barcelona, y pueden seguir operando. Entonces, al tener esto, al no tener inclusive esta modalidad y no un registro físico, por lo cual su vigilancia y control puede escapar en el ámbito de la ley colombiana. Entonces, eso es un riesgo. Que nosotros estamos realmente invirtiendo un recurso, un capital, en una plataforma donde nosotros tenemos que tener claro y claridad que en este momento a nivel mundial esa es la forma como operan los criptoactivos. En Colombia, adicional a esto, no se cuentan con una autoridad que lo respalde, regule o que lo supervise. Eso es un riesgo que también tenemos que evaluar y tener en cuenta. Y adicional a esto, pueden ser utilizados para realizar algunos fraudes o estafas. Muchas personas se han visto involucradas en fraudes o estafas cuando ven que invierten sus dineros y resulta que fácilmente estas plataformas migran a otro nombre, a otra ciudad o a otro país y se pierden los recursos invertidos allí. Adicional a esto, pues hay que tener en cuenta el riesgo de que la volatilidad de los activos digitales en este momento tiene un índice muy alto de inestabilidad. No sé, alguien aquí no, si tiene alguna pregunta, por favor, me puede interrumpir, no hay problema. O alguna apreciación. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, esta infografía de la Superintendencia Financiera, debemos tener en cuenta algunas recomendaciones que nos dan, ¿no? Esas recomendaciones, pues, es que debemos de conocer primero que todos los criptoactivos que se están comprando. Y adicional a esto, debemos de comprender y asumir los riesgos que están en este momento asociados al uso, a la compra y a la venta de esos criptoactivos en Colombia. Es decir, el riesgo, aquí quiero adicionar, el riesgo no solamente a la compra, sino también a la venta. No sabe a quién está vendiendo. Hay personas que han perdido su dinero porque no, en el momento de efectuar la venta, pues realmente no supieron a quién le vendieron y se vieron involucrados en algunos problemas adicionales legales. Entonces, dentro de esas recomendaciones también es que es conocer realmente a quién está vendiendo, consultar al proveedor, asesorarse muy bien acerca de proveedores que sean confiables, que sean tal vez algunas empresas que estén constituidas y que tengan trayectoria y tengan nombre, que puedan realmente tener algún tipo de
en lo posible que estén dentro de un sistema de seguridad de la información regulado en Colombia, aunque pues lo que nos dice la intendencia es que eso no es obligatorio para ellos, pero sí es tener en cuenta algunas recomendaciones, estudiar muy bien, no invertir el dinero sino antes de hacer esa inversión, conocer los riesgos, conocer a quién están comprando y a quién están vendiendo. Los establecimientos de crédito pueden usar el ahorro de la ciudadanía para invertirlos en criptoactivos, es decir, recuerden que en Colombia los establecimientos de crédito pues, están las entidades financieras o la banca comercial que es la del tercer piso, para que nos preguntamos a veces, bueno, ¿será que ellos sí pueden utilizar el ahorro que yo tengo para invertirlos en criptoactivos? Y la respuesta enfática de la superintendencia es no. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia no se encuentran autorizadas para custodiar, ni para invertir, ni para intermediar, ni para operar con criptoactivos. Es decir, ellos en este momento no tienen la capacidad para hacerlo, no porque tal vez no tengan la infraestructura, sino tal vez que en este momento en Colombia todavía no se ha desarrollado la normatividad y la regulación para hacer este tipo de acciones y hacer estos servicios a los clientes de las entidades o de los establecimientos financieros. La puesta en marcha actual de un proyecto piloto que tiene el gobierno colombiano no cambia la asignación de las responsabilidades ni puede entenderse como una autorización para que el sistema financiero utilice el ahorro público para realizar este tipo de operaciones en las que las plataformas exchange queden bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, para terminar, sobre los criptoactivos, esta información que les estoy compartiendo y el modelo en que ustedes deben de hacer la infografía, pues vamos a conocer un poco en qué consiste este proyecto piloto que tiene el gobierno colombiano actualmente sobre los criptoactivos y entonces y que lo está bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Este proyecto piloto consiste en que dentro de los elevados estándares que actualmente tiene las redes de comunicación de las entidades financieras, pues los estándares de seguridad tienen que elevarse a esos niveles que tienen a nivel mundial mediante la gestión de los riesgos que tengan para que un colombiano, cualquier persona que pueda realizar una compra y una venta de criptoactivos sea de manera sencilla y fácil, como se hace actualmente tal vez con la libre negociación a través del comercio electrónico. Es decir, que se pueda que se pueda usar de manera sencilla tal vez cuando utilizamos un chip en una tarjeta o se pueda utilizar una wallet que podemos utilizarlo ya dentro de los teléfonos inteligentes o los smartphones que pueden permitir tener un wallet si están ya registradas las tarjetas de crédito. Entonces, de esta misma manera debe llegar unos estándares de seguridad para que podamos utilizarlos en esa línea de seguridad que nos permita tener en algún tipo de menor riesgo al hacer ese tipo de transacciones. En eso está consistiendo la primera parte, el proyecto piloto que tiene el colombiano. La segunda es que las personas naturales puedan realizar compras y ventas electrónicas de criptoactivos al comercio electrónico de criptoactivos o plataforma de intercambio. Operaciones que ocurren en el sistema financiero. Es decir, que cualquier persona pueda hacer mediante una plataforma de intercambio, es decir, mediante una pasarela de compra o venta como las que actualmente podemos conocer al ser una compra en línea. Ya tenemos diferentes pasarelas, por ejemplo la PCE. Esa pasarela es como la plataforma de intercambio que permite tener una seguridad de los datos que se están emitiendo por el comprador y los datos que se están emitiendo por el vendedor. Entonces, en ese mismo orden, el proyecto piloto que tiene el gobierno colombiano es para eso, para que las personas puedan hacer fácilmente esas compras y ventas como actualmente se están haciendo con esas pasarelas de compra o esas plataformas de intercambio. El tercero, dentro de este proyecto piloto, es que el pago electrónico
en pesos colombianos que entre la persona natural, y el comercio electrónico por criptoactivos se realiza a través de transferencias entre cuentas ofrecidas por la misma entidad financiera. Entonces, son 3 puntos claves. El primero, los estándares de seguridad o la seguridad que puedan tener los usuarios. El segundo, que la plataforma de intercambio comercial pues se pueda hacer de fácil uso para los usuarios. Es decir, que haya otra forma de intercambio que tenga la seguridad del paso 1 y que sea de fácil manejo para los usuarios. Y el tercero es que se haga en la moneda colombiana, en la moneda peso colombiano, y sea bajo las cuentas que están registradas dentro del sistema financiero colombiano. En ningún momento el criptoactivo entra al sistema financiero. Es decir, el criptoactivo puede estar en cualquier parte del mundo, pero la transacción de transferencia debe hacerse bajo los parámetros del sistema financiero colombiano, para que se haga efectivo y que para que pueda hacer, para que pueda tener una trazabilidad, para que pueda registro, para que se pueda contabilizar dentro del recaudo de todos los movimientos financieros en Colombia, y estamos dentro de un proceso de actualización del sistema financiero colombiano a nivel mundial, donde cambiará ya al SWIFT y entrará otro sistema nuevo que está próximo a llegar a Colombia. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte adicional sobre esa actividad individual. Ya aquí pude hablar un poquito sobre criptoactivos, abrir un poco más de lo que nos está pidiendo el curso y la guía para desarrollar, mediante el modelo de infografía que tenemos que tenerlo en cuenta, y sobre ese tema tan interesante que yo creo que a todos de una u otra forma ya debemos estar empezando a tocarlos como especialistas en finanzas que nos estamos formando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no, profe, gracias. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de la actividad individual? Entonces, hay 2 evidencias que están dentro de la guía, que la primera es que los aportes en el foro contengan ese ensayo activo que ustedes van a hacer. Y la segunda es diseñar individualmente infografías sobre fuentes de financiamiento, inversión o sobre criptoactivos y plasmarlo en un documento escrito en el formato Word. ¿Listo? Hasta ahí es claro. No sé si tienen alguna pregunta yo creo que es muy claro que cada uno debe estar haciendo esos aportes. Ya he visto algunos aportes ya desarrollados en los grupos que puedo visualizar y han hecho unos trabajos bien interesantes. Entonces pasemos a la actividad colaborativa, que ya es un poco el grueso. Bueno, si bien entonces, vamos a ver, aquí falta algo más. Así. La actividad colaborativa, pues hay dos tareas dentro de la colaborativa, que son las fuentes de financiación, y la otra son, acá está, las fuentes de inversión. Entonces, dentro de la fuente de inversión, dentro de la fuente de financiación, nos habla acerca de tomar el flujo de caja elaborado en la fase 3, la fase anterior, y los resultados sobre el costo asociado a la fuente de financiación del proyecto. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuáles son los costos asociados a la fuente de financiación. En este momento, a nadie está funcionando el simulador Rig Simulator. Yo acabé de enviar un correo porque inclusive la licencia que yo tenía ya no está funcionando. Entonces, realmente no queremos que ustedes se tengan el dolor de cabeza para que no vayan a hacer esta parte, sino que es importante que podamos hacer este rollo. Ya he visto, por ejemplo, hay una estudiante que está consolidada hoy acá en la web conference, que se llama Luisa, del grupo 3, ha desarrollado esta parte sin necesidad de tener el Rig Simulator, y ella me permitió compartir el avance que lleva de su trabajo.
para que de esta manera todos podamos desarrollar y cumplir con esta parte de la guía, que es tener como referencia ese flujo de caja que han elaborado en la fase 3 y en esos resultados del costo, la fuente de financiación del proyecto, determinar el impacto de ese costo de financiación sobre el flujo de caja del ejercicio. Entonces, para determinar ese costo de financiación, se deben tener en cuenta cuáles son las tasas de interés de las diferentes fuentes o los escenarios, para que de esa misma manera asuma el monto que le permite determinar el valor de los costes de financiación. Es decir, que para poder determinar cuál es el costo asociado a la fuente de financiación, primero hay que consultar las tasas de interés que están asociadas a esa fuente de financiación. Una vez tengan ustedes en cuenta esas tasas de interés, cuáles son las tasas, las tengan identificadas, cuáles son esas tasas de interés, se deben de determinar cuál es el monto, asumir un monto o determinar el monto que ustedes consideren a los que están asociados, cuánto me cuesta a mí, en palabras más claras, cuánto me cuesta a mí dentro del proyecto de financiación, dentro del proyecto tener ese tipo de financiación dentro del proyecto. Es decir, cuánto me está costando a mi proyecto tener un leasing o tener un crédito bancario o una banca de segundo piso, una banca de fomento tal vez. ¿Cuánto me está costando a mí tener ese crédito? Si de acuerdo al tipo de crédito que yo estoy escogiendo tiene periodo de gracia o no tiene periodo de gracia. En cuánto está impactando el flujo de caja, y eso es lo que tienen que tener en cuenta dentro de la fuente de financiación. Entonces, me permito a compartir en este momento el ejercicio que la compañera amablemente nos ha permitido compartir. Yo lo con las pestañas. Ok, ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Ok, Lisa, ¿tú nos puedes explicar un poquito acerca de esa tabla de amortización? ¿Qué tipo de crédito es? ¿Por qué pusieron ese plazo, ese interés vencido? Sí, claro. Eso es ok. Bueno, yo les voy a explicar. Pues realmente yo alcancé a hacer este ejercicio con el simulador. Con la actividad pues que decía que teníamos que hacer un pronóstico de cuál sería, si sería baja, media o alta. El monto del crédito lo sacamos con base en el capital, pues en los costos, ¿cierto? Que tenemos que tener para el financiamiento del proyecto. Nuestro proyecto es una escuela o un colegio, perdón, una institución de educación en el Chocó, en Quito. Entonces, pues nosotros estos serían como los costos asociados en el flujo de caja, ¿cierto? Con base en eso, lo que nosotros hicimos fue averiguar cuáles serían las tasas, esas mensual vencidas, de un crédito de libre financiamiento, ¿cierto? Un crédito bancario. Entonces, esta es la tasa efectiva anual, ¿verdad? Esa es la mensual vencida, sí, señor. Si ya me ¿Esta toca es la pasar, mensual vencida? sí. Si me tocaría Okay. pasarla ¿a qué? A efectiva anual, pues lo haría, profe. Pues yo, digamos, se lo puse en el foro como porque yo le decía que las variables de entrada, pues no me daban con respecto a la gráfica que necesitaba que me simularan en el Risk Simulation, ¿cierto? Porque pues lo hicimos con el mismo modelo que hicimos en el anterior trabajo. Entonces, lo hicimos a 24 meses porque esos son los datos de entrada inicial, porque el proyecto está planteado en que termine en 22 meses. Entonces nosotros queríamos mirar si podíamos pedir menos plata y financiar por otro lado, ¿cierto? Los 77 millones, o si realmente teníamos que pedir un poco más de plata, que eran los 700 millones que pensábamos, para que pudiéramos tener un apalancamiento
con el crédito, ¿sí? Y Okay. hicimos una tabla de amortización con la deuda inicial, que es la media, a los 24 meses inicialmente, para que nos determinara cuánto eran los intereses, la amortización y cuánto teníamos que pagar, ¿cierto? Con esto hicimos pues no sé cómo, si el profesor puede bajar como las gráficas que yo le coloco como en un Word, lo de la simulación. Entonces, espérame un segundo, ya les bajo. Un segundo. Sí. Okay, un segundo. Ahí están. Esa es una gráfica, Luisa. Qué pena, no había prendido el micrófono. Estaba hablando sin el micrófono. Bueno, pero entonces, de acuerdo pues al modelo pues que utilizamos la vez pasada con el ejercicio anterior, que no recuerdo el nombre, bueno, no recuerdo el nombre, profe, ¿cómo se llama? El pronóstico del simulador, el modelo. Monte Carlo. Eso, Monte Carlo, sí. Entonces, claro, el modelo Monte Carlo que nos dice, tenemos que ingresar unas variables de entrada y de salida, unas medias y unas desviaciones, ¿cierto? Por eso es que simulamos que fuera entre este rango y no superamos. El 3.82 es la tasa de usura que no podemos superar, ¿cierto? Mensual. Sí. Entonces, cuando la superamos, que fue lo alta de los 700 millones de pesos, y no superamos los 36 meses, pues que nos parece que sería mucho tiempo para pagar una deuda de un proyecto que supuestamente tiene para terminar 22 meses. Pero sabemos que como es un proyecto de construcción, por lo general, hay imprevistos que nos genera un año más, entonces por eso lo generamos a 36 meses. ¿Sí? Ok, entonces mira, dentro de ese orden de idea, lo que ustedes ya hicieron con esta tabla, espera, pues que no lo compartí tan así, no solamente. Entonces, con esta tabla que ustedes ya están mostrando acá, estas gráficas y esa tabla que ustedes hicieron, allí tienen que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que deben de determinar cuáles son los costos que ustedes están asumiendo por la financiación de esos 2 años. Si lo quieren trabajar en periodos mensuales, deben tener todo en periodo, todo lo tienen que tener en la misma periodicidad. Entonces, por ejemplo, acá ustedes colocando 18, 24 y 36 meses. Entonces, para poder determinar un escenario, debe tener en cuenta que el escenario de medición, cada uno debe ser exactamente con el mismo periodo de tiempo, el mismo plazo. ¿Por qué? Porque es que cuando usted vaya a modelar un pronóstico, que es lo que vamos a ver en la fase 5, usted va a decir, bueno, pero es que yo me voy por la más baja, porque es que resulta que los costos que me están arrojando por utilizar un crédito de 500 millones a 1.52 a una tasa media, pues son mucho menores a los de la alta, que lo tengo a 36 meses, porque voy a extender muchos más intereses, y además que yo estoy teniendo en cuenta un monto de crédito de 700 millones. Entonces, o sea, sin hacer la simulación con el Risk Simulator, ustedes pueden hacer este mismo modelo que les estoy explicando con el Excel, para que ustedes puedan determinar con las mismas condiciones, es decir, que cada escenario que ustedes pronostiquen tiene que tener las mismas condiciones. ¿Sí me entienden? Y si ustedes le están adicionando diferentes factores, entonces tienen que tener claro que todas las condiciones les va a cambiar en cada escenario. Es decir, que si ustedes van a tener un monto de crédito de 500 en un escenario pesimista, hay 577, 272 en un escenario normal,
y 700 millones en un escenario optimista, pues entonces tienen que determinar por qué tienen que, en un escenario optimista, tienen que tener un monte de crédito más alto. Entonces deben de ser que los costos de operación o la operación como tal del proyecto en un escenario optimista no es la esperada, porque tienen que tener una inversión mucho más alta al escenario pesimista. De eso se trata este ejercicio, de determinar cuáles son los costos de financiación, porque fácilmente dentro de la gestión de proyectos y mucho más dentro de esos que son proyectos de impacto social, debemos de tener en cuenta que muchos de los inversionistas, de los inversores de esos proyectos realmente no, a no ser de que sea una APP, una asociación público-privada, son realmente inversionistas privados, pero no, todos esos proyectos realmente son de inversión social y por la gran mayoría es el Estado el sponsor de este tipo de proyectos. Entonces, sí me entiende Luisa que tienen que tener en cuenta que los escenarios deben de tener las mismas condiciones para que ustedes puedan simularlo y tener en cuenta que en este caso, en este punto en el que estábamos, la cofinanciación realmente les puedan dar lo que ustedes necesitan saber en el costo del proyecto. Sí, profe, ya lo entendí. Y también podríamos, digamos, comparar esto con, digamos, con una simulación o una misma tabla de amortización pues, de pronóstico bajo la modalidad de leasing y bajo otra modalidad, como se nos explicaba, bajo una banca de fomento o, ¿cierto? Exactamente, pero depende. Claro, entonces, ¿cuál de los dos nos sería más viable para el financiamiento, cierto? ¿Cuál de las fuentes de financiamiento sería la más viable y a cuál nos podríamos acoger? claro, entonces ahí es donde ustedes tienen que tener un poquito más el grado de observación y de investigación para que no solamente se vayan a la fácil de ir a buscar un crédito comercial, sino que estamos hablando de proyectos sociales, con impacto social. Entonces, traten de buscar fuentes de financiación que vengan dentro de la misma línea de impacto social. Entonces, pueden ser asociaciones público-privadas, APP, banca multilateral, banca de fomento. Tal vez ustedes encontraron por allá algún rubro presupuestal de un plan de desarrollo del municipio o el departamento de Chocó, en este caso aplicado al de ustedes. Entonces, no se vayan solamente a la tabla de amortización normal que conocemos, sino que estamos aplicando este tipo de acciones y mucho más en este paso que estamos nosotros gestionando proyectos sociales, pues vayamos un poco más a la realidad, aterricémoslo un poco más a la realidad y busquemos qué fuentes de financiación aplicarían a mi proyecto, en este caso a esta institución educativa de Chocó, cómo está, tal vez cómo estará el plan de desarrollo y cómo sería ese traslado de un PNG, es decir, de un presupuesto nacional o un SGR, que es un sistema general de regalías, al departamento de Chocó y cómo se traduce eso a un proyecto que puede tener una viabilidad, un impacto social y por qué no puede ser llevado a la realidad. ¿Sí me entienden? Si es claro, Luisa, de pronto el punto que te quiero compartir. Sí, profe, ya lo entendí. Ya es claro. Ok. Entonces, frente a a ver, estamos por acá en la presentación. Entonces, frente a este punto de la actividad colaborativa, pues lo pueden determinar así, determinar esos costos de financiación, pero vuelvo y les digo, lo pueden hacer en una plantilla en Excel o en la misma plantilla que ustedes están trabajando. Deben de tener en cuenta dentro del flujo de caja, incluir una categoría, los costos de financiación del proyecto asumidos o deben de estar dentro de la categoría costos de financiación financieros, ¿no? Puede ser para ello tienen que primero hacer todo el ejercicio que mostró Luisa, que lo lleva muy bien adelantado, no solamente porque alcanzó a utilizar el Simulator, sino pueden hacer todo el ejercicio modelando en una hoja de Excel simplemente una financiación, es decir, cuál es el monto que se trasladará para aporte financiero al proyecto de inversión, cómo se trasladará,
en cuánto tiempo, cuál va a ser los aportes, cómo van a ser los desembolsos, cuáles son las condiciones, por qué se utilizó ese tipo. Eso ustedes tienen que definirlo muy bien, porque en la fase 5 se van a dar cuenta que es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, los costos de financiamiento tienen que estipularlos y dejarlos claros dentro del flujo de caja, porque ellos van a impactar el flujo de caja del proyecto. Y ustedes tienen que, así no lo corramos por el RIG Simulator lo que nos está diciendo, bueno, ustedes cuál es la variable que quieren que yo tenga en cuenta como la más alta y la otra como la más baja. Entonces, sobre eso él corre y le dice, bueno, la tasa deseada es esta para su proyecto. Eso ustedes lo pueden perfectamente y van a tener la oportunidad de hacerlo en su vida diaria. Especialistas financieros en que no van a tener la oportunidad de tener un simulador de estos a su mano, sino que ustedes lo tienen que correr de una u otra forma analizando el por qué está impactado en el proyecto el flujo de caja con la financiación, o qué estoy teniendo en cuenta, qué variables yo estoy dejando de tener en cuenta que me está teniendo un impacto negativo, o que de una otra forma al estipular la tasa interna de retorno o el valor de neto resulta que me lo está elevando porque al final de cuentas estoy pagando mucho más intereses cuando podría yo manejarlo por otra fuente de financiación, ¿no? Entonces, es allí donde ustedes pueden tener un poco más de claridad en eso y yo sé que lo van a elaborar de la manera correcta. Mi profe. Bien, entonces, adelante. ¿Quién más? Mi profe es que está adelante. levantando la manito y está pidiendo la palabra. Claro. Adelante, profe Alexandra. Qué pena, claro que sí. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran? Por aquí, pues, revisando precisamente el plan de amortización de Luisa. Pues también tengo, digamos, una apreciación. Digamos que algo que ustedes pueden revisar dentro de los planes de pago es el tema de la suma del interés durante todo el tiempo. Como lo decía el profesor, pues vamos a manejar el mismo escenario al mismo tiempo, pero pueden variar las tasas de interés dependiendo de la fuente de financiamiento, dependiendo del crédito, ¿sí? Si lo llevamos pues en términos, por ejemplo, si hablamos de una entidad financiera, pues los diferentes créditos que pueden revisar. Pero algo que ustedes puedan, lo que dice allí en la plantilla del costo de la deuda es que sumen el total de interés durante esos 24 meses. Es decir, que en la plantilla que nos mostraban ahorita sumen cuánto tienen que pagar de interés total. Entonces, ese puede ser un criterio de decisión en esa columna de interés, suman todos los intereses y puede ser un criterio de decisión para saber qué fuente de financiamiento pueden tomar, ¿sí? Porque digamos que en algunos casos, pues no sé, en este caso, por ejemplo, si le tengo la pregunta a Luisa, ¿cómo hiciste para calcular la cuota de ese crédito de 577 millones? Porque lo trabajaste con una cuota variable. Entonces, también hay que tener en cuenta eso porque por lo general también se toman las cuotas que son fijas, digamos, durante todos los 24 meses, ¿cierto? Y eso también puede ser uno de los escenarios que ustedes pueden tomar. Pueden hacer un plan de amortización con cuota variable u otro con cuota fija para saber, por ejemplo, en la parte de la columna de interés, cuánto sería ese costo de deuda que nos habla la plantilla, ¿sí? Esa pues era como una de las apreciaciones teniendo en cuenta pues de lo que estaba revisando, incluso ya Luisa nos lo compartió en el foro, sino que ella mencionaba acerca de precisamente lo de la licencia, el inconveniente, pero bueno, ya el profe Edwin nos aclaró y nos ayudó que lo podemos hacer de forma manual, entonces de acuerdo a eso pues podemos tomar 3 escenarios, ¿cierto? Con respecto al mismo tiempo. Puede ser el mismo monto o incluso, si no solamente lo vamos a hacer, sino que también vamos a solicitar el financiamiento con un inversionista. Entonces, con ese inversionista, ¿en cuánto estamos nosotros precisamente dispuestos, cierto, a pagarles de acuerdo pues a unas condiciones que se puedan pactar con ese inversionista y que de pronto por ese lado nos pueda hacer mucho más viable el proceso de financiamiento y que tenga menos el costo de deuda? Eso era, mi profe. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, profe, por ese aporte valioso. Entonces, es importante tener en cuenta lo que hemos estado hablando sobre las fuentes de financiación y más en el sector social, en estos proyectos de proyectos de impacto social.
realmente cuando se van a gestionar los proyectos, allí he tenido, en la vida real he tenido realmente que tomar el tiempo necesario. Bueno, no tenemos ese mismo espacio dentro de este curso por el cierre ya del periodo académico, pero cuando nosotros vayamos a la realidad, tendremos que realmente ir a tener la observación necesaria y hacer la tarea del campo investigativo para determinar las fuentes de financiación, 3, 4, hasta 5 fuentes de financiación, para poder crear todo un modelo financiero y determinar mediante diferentes tipos de variables, riesgos, van a ser los sponsors. Inclusive han habido proyectos donde he estado trabajando donde se unen 2 municipios, hasta 3 municipios para poder desarrollar ese proyecto que va a impactar toda una región. Entonces, y resulta que para uno esa fuente de financiación no es 100% viable, pero para el otro sí es. Entonces, allí sí yo les sugiero, ya esto está fuera del curso, que cuando ustedes se encuentren con el tema de fuentes de financiación en proyectos de inversión social, tómense el tiempo necesario y requerido y no vayan a las carreras. No se dejen llevar por el programa de actividades, sino más bien desde un proyecto, y tener en cuenta que dentro de la EDT, cuando ustedes estructuran un proyecto, dejar dentro de la EDT el tiempo necesario para poder ustedes determinar como financieros fuentes que necesitan para poder llevar a cabo el proyecto correctamente, porque es allí realmente donde ustedes van a tener el éxito en el proyecto, en poder determinar las fuentes, los costos y la viabilidad financiera que va a tener ese proyecto. Cierro ahí el paréntesis dentro del curso. Muchas gracias. Entonces, seguimos frente a eso. Luego dice acerca de la parte de la fuente de inversión. Aquí en la fuente de inversión, eso es un ejercicio muy didáctico, muy bueno, lo vamos a hacer acá mismo de una vez. Es entrar a este link, que es un simulador que se llama Crypto Spaniards. Y dice que se caracteriza este simulador porque es completamente gratuito, está disponible en el idioma español, contar con 30 diferentes criptoactivos para negociar como Bitcoin, Ethereum, ADA, bueno, entre otras. Los valores que se actualizan cada minuto, la acción de compra y venta cobra una comisión del 0.25% y el intervalo de transacciones es instantáneo, y otras funcionalidades como órdenes de compra, límite, take profit, uploads, seguidores y mucho más. Los indicadores para utilizar el simulador Crypto Spaniards y desarrollar la actividad colaborativa son inversión en criptoactivos, estarán explicadas en la guía. Bueno, eso está acá. Entonces, quería preguntarles, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ya abrir el simulador? Profe, yo ya lo hice y ya invertí y ya hice pues mis comentarios con respecto al indicador del MAC, como nos lo explicó pues en el video, y ya hice pues también mis apreciaciones porque pues yo invertí en el ETH, en Lincoln y en una que se llama DOC, ¿no es cierto? Pues no conozco mucho como el nombre pues largo, que yo siempre es otro nombre, pero pues ayer con la divergencia me estaba dando una divergencia con el histograma negativa, pero no la quise vender porque yo quería mirar en ese momento hoy, pues porque yo dije, si la vendo tan rápido, de pronto mañana me dé pues más rendimiento, ¿cierto? Porque lo que nos decía usted, que teníamos $50,000 para invertir. En Bitcoin no pude invertir porque una sola de las criptomonedas valía $35,000 en el tiempo que yo iba a comprar. Entonces, pues no me daba como para hacer como un ejercicio más amplio. Entonces, por eso pude invertir en esas tres. Yo también les mandé en el foro pues lo que había analizado del MAC, ¿cierto? Y las divergencias negativas que me presentaban. Sin embargo, pues hasta la fecha del 8 de noviembre yo tenía 122
$0.26 de ganancia. Entonces, todavía no había querido vender porque pues mañana me tocaría hacer como la actividad para revisar si tengo que vender o no, de acuerdo a los indicadores. Pero el indicador pues, que vimos fue el MAC. Luisa, si quieres compartirme por mensajes tu usuario y tu cuenta y podemos entrar y hacer el ejercicio en vivo, ¿le parece? Sí. Me lo puede compartir de manera privada. Aquí ya le comparto o se lo comparte la profe Alexandra, ella es tu tutora y ella me lo puede enviar al WhatsApp para evitar de pronto, no sé si tiene el contacto de ella o te envío mi contacto por acá rápidamente para que me lo envíes. El contacto de ninguno de los dos, entonces no sé si de pronto me Bueno, ahí ya lo estoy colocando en el WhatsApp. Si quiere en el chat me lo puede enviar una vez y me gustaría hacer en vivo ese ejercicio. Bueno, profe, espéreme pues un momento, yo miro acá porque entré como invitado y no entré como con el correo, entonces no me deja ver el chat, o me lo... ¿Cómo hacemos? Ya se lo habilito. ¿Sí? Ya se lo habilito. Ya se lo habilito. Bueno, sí. Pensé que no. Ya tiene acceso. Bueno, mientras que hacemos el ejercicio en vivo de del cripto, no sé si alguno tiene alguna pregunta sobre este tema, la han podido desarrollar. En este momento tienen dudas Jenny Paola, Jaime, Verónica, Blanca, Silenia. Si han podido entrar a la plataforma, han podido hacer el ejercicio. Tutor, Profe, Démosle, creo que fue primero Verónica, después Blanca. sí, qué pena. Tutor, buenas noches. Qué pena, es que yo no sé, no me quedó muy claro la parte individual. ¿Es solamente la infografía o aparte de eso yo debo hacer un ensayo expositivo? Bueno. Ok. La parte individual nos dice que la guía. si me Nos permite, dice que profe, tenemos que. no es Dale, ensayo. adelante. En la parte individual, sí hemos de colocar lo que hace referencia a introducción, sí, digamos como darle un preámbulo, digamos, al tema que ustedes quieran desarrollar, porque ustedes pueden tomar líneas de financiamiento, líneas de inversión o hablar sobre criptoactivos. Digamos que son estos tres temas en los cuales ustedes pueden desarrollar la infografía. Entonces, por ejemplo, el documento nos dice, hay que colocar en un documento Word, colocar la introducción, el desarrollo, conclusiones y bibliografía. Entonces, el desarrollo hace referencia a la infografía. Entonces, ustedes presentan en el foro un documento Word donde colocan una introducción breve del tema, el desarrollo de la infografía, ya sus conclusiones y, por supuesto, pues la bibliografía que utilizaron para poder hacer cada una de las definiciones de los conceptos en la infografía. Listo, tutora. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ay, profe, qué pena. Esto me pudo y no me sacó. Ya está en el chat el número telefónico, Luisa, enviarme el usuario. Bueno, yo quise que esto fuera así. Yo no he preparado nada con Luisa. Esto realmente me gustan las cosas que salgan de esta manera para que ustedes, entre todos, construyamos. Realmente la web conference en este momento se están convirtiendo en pasar en que el docente o el tutor hable sobre el tema, sino que también ustedes puedan participar, los que asisten a esta web conference. De otra forma, se invita a que los estudiantes acudan a estas citas para que nosotros podamos compartir, disolver dudas, preguntas, ayudarles. En este caso, donde hay una actividad que es un simulador, que es práctico. Entonces tenemos la doctora Alexandra que está con nosotros también, que nos está ayudando. Entonces es importante esto, ¿no? Porque perfectamente yo hubiera podido continuar con la presentación y la idea es que podamos ver el ejercicio real
de lo que ya ha hecho Luisa. No sé si alguna otra tiene ya en este momento al lado de esta parte. No, señor. Por eso mi profe Blanca, perdón, por eso mi profe es sí. súper lo que tú estás haciendo, porque tú estás explicando y dando evidencia del trabajo práctico, porque precisamente la asignatura lo amerita, ¿no? Que es la utilización de los simuladores. Entonces, pues, por ejemplo, yo tengo mi usuario, yo ingresé, yo ya invertí, pues voy como en el puesto 19.000, pero bueno, digamos que se está haciendo el Pues, proceso y es interesante el juego y la forma como podemos precisamente evidenciar cada una de las decisiones que vamos tomando. Entonces es muy pertinente lo que estás haciendo, mi profe, y más que Luisa ya lleva un trabajo adelantado súper juiciosa y que ella nos pueda mostrar precisamente para que los estudiantes y los que vayan a ver la grabación, pues les quede mucho más fácil el realizar la actividad colaborativa. bueno, muy bien acá. Gracias, profe. Pues si quiere, profe, usted quiere ingresar y puede mostrar lo que usted tiene. ¿Está bien? Y profe, es que estoy por acá conectada del celular, entonces me queda Ok, listo. complicado. No hay problema. Ok. Entonces, mire, el trabajo del simulador, vamos a ir dando respuesta, ir adelantando un poquito sobre el tema. El trabajo del simulador lo que nos dice es que cada uno de los estudiantes que está dentro del grupo deben de tener acceso al simulador, ¿no? Nos dice que en la guía nos dice que los estudiantes, en las evidencias de trabajo grupal, nos dice que los estudiantes, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Profe, buenas noches. Compañeros, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Bien, ya sé señor. casi. Pues no he tenido Sí, la adelante. oportunidad no tenía la oportunidad de ingresar. Estoy haciéndolo acá, digamos, también en vivo, poder ingresar. Pero entonces a mí me parece que me toca crear la cuenta. Entonces, pero escuchaba a la compañera que le dan 50.000. A mí me dan capital inicial 10.000. No sé si, o sea, todos tenemos un valor diferente y... Se lo de una vez todo, ¿listo? Y yo voy a crear una nueva cuenta. Entonces voy a crearlo para que todos se den cuenta. Acá lo que nos dice, lo que nos dice el archivo. Ok. Adicional a la guía, ahí está guía de manejo, ¿listo? Si cierran el micrófono, Blanca, para no tener retorno, ¿listo? Sí, Entonces, señor, ya. adicional en la guía está este archivo que es la guía del manejo de la aplicación. Entonces, aquí estamos en la página, simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. No tenemos que ir ya tengo una cuenta, sino crear la cuenta. Entonces, yo voy a crear una cuenta nueva, confirmo el correo. Traten de hacerlo con un correo personal, no con el institucional, porque a veces los correos institucionales tienen algún tipo de file que no dejan ingresar este tipo de simuladores. Voy a dejar de compartir la contraseña para poder escribir la contraseña. Profe, qué pena. Es que como le parece que he tratado de buscar el teléfono y no lo veo por ningún lado. ¿Será que de pronto usted me lo puede dar o cómo hago? Porque ya abrí pues aquí la aplicación para mostrarles cómo va en la actividad, pero... Ok. ¿Me regala su número telefónico y yo le escribo de una vez? 321-718-4049. 321-718-4049. Sí, 321-718-4049, profe. Me escribe y yo ahí mismo le mando el usuario porque yo aquí lo tengo abierto y todo para... Mientras tanto, Ok. profe, le contesto a Jenny. Jenny, es un solo perfil, es una sola contraseña que van a crear por equipo. Entonces, esos mismos daticos son los que, pues, no sé si se reúnen, se conectan, ingresan y toman la decisión de inversión, o de pronto se pueden turnar en semana, porque como de igual forma,
cada estudiante debe hacer un análisis, podría ser de uno de los indicadores. Por otro lado, Blanca, cuando tú creaste el perfil, es posible que no le actualizaste el valor que debía decir el capital inicial, porque él por lo general lo coloca 10.000. Entonces, en la guía que ellos adjuntaban dice 50.000. Pero de igual forma, si quieres, lo puedes trabajar con 10.000 o puedes abrir otro usuario que otro compañero pueda aperturar para que entonces quede ese capital realmente pues con el que se está trabajando y para que puedan invertir mucho más y puedan tomar más decisiones. Ok, entonces Profe, acá pero, perdón, ¿puedo, digamos, o abrir otra cuenta con otro correo? sí, claro, claro que sí. Sí, claro. Ok. Disculpe, tutor, y el nombre de usuario lo da uno también, ¿cierto? Todo No, lo da no, uno. mira acá está en la guía, estoy haciendo como está en la guía, mira. ¿Sí? El correo electrónico, pues acá podemos poner el de la UNAD, pero yo recomiendo que no lo coloquen el de la UNAD porque tenemos un tema de phishing. El phishing es que en los correos institucionales la UNAD todo el tiempo estaba verificando que no ingresen, que no se ingresen las cuentas institucionales a este tipo de acciones o elementos porque ellos por lo general envían una cadena de información, notificaciones a los correos institucionales y eso van llenando los correos institucionales. Entonces yo les sugiero que lo llenen, que lo hagan en este caso con un correo personal, ¿listo? Acá sí pueden ustedes utilizar ese mismo que donde dice alias, es donde ustedes lo colocan acá como nombre de usuario. El grupo, pues el grupo que ustedes pertenecen, entonces yo coloqué el grupo 0. Acá es lo que la profesora Alexandra nos estaba explicando. Ese capital inicial, ustedes van a colocar $50.000. ¿Listo? Y la contraseña la deben compartir con todos los miembros del grupo. ¿Por qué? Porque es una sola cuenta que deben de crear para todos los integrantes del grupo, ¿no? Entonces, creen, si quieren, un correo electrónico que sea antesunada@gmail.com para que les sirva solamente para esto y ya, no tiene que ser un correo personal, ¿no? En este caso, no es el correo que ustedes tengan registrado en su teléfono ni nada de ese tipo de cosas, sino hagan un ejercicio netamente académico. Entonces, miren, por ejemplo, acá, usted a veces ni tomamos el ejercicio de no leer a veces lo que estamos dando el clic y dice que quiere tener un resumen semanal de tu rendimiento, top jugadores, inversiones, noticias y recomendado. Y le digo acá, sí, pues automáticamente me lo va a enviar a ese correo toda la información. ¿Listo? Yo le voy a decir que no. Entonces, le digo crear una cuenta. Entonces, bueno, acá tiene que coincidir el formato solicitado. Utiliza solo letras y números. Entonces, acá nada. Aquí solamente los guiones. Listo. Entonces, aquí ya él ingresó con un capital de $50.000 Aquí están las monedas. ¿Sí? Cuando yo quiero decir, por ejemplo, lo que decía Luisa, ¿verdad? Decía, mira, yo tengo acá, es que no quise invertir en Bitcoin porque vale $37.000. Y no, pues tengo un capital de $50.000, entonces yo que quiero diversificar mi portafolio pues, en diferentes monedas, en diferentes criptos para tratar de mantener un rendimiento. Entonces yo puedo hacer el ejercicio de comprar, por ejemplo, Ethereum. En este momento el precio está en 2080,54 y en este momento hay una tendencia a la baja de menos 0.94. Entonces, yo lo puedo comprar, vamos a comprarlo. Entonces, ¿cuánto voy a comprar? Profe, yo ya le mandé el usuario y la clave. Ok. ¿Sí está claro hasta ahí, Blanca? ¿Sí? Sí, señor. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando yo ya haga el proceso de compra, entonces ya acá yo puedo hacer la cantidad de compra que voy a comprar. Entonces, yo voy a comprar, por ejemplo, 10 y automáticamente me suma la cantidad de lo que me vale el Leopard. Entonces, yo no voy a comprar, si tengo 50.000, pues trataré de comprar por lo menos 3 y comprar. ¿Listo?
Ya hice la operación realizada con éxito. Entonces ya yo puedo ir al dashboard nuevamente y ya me aparece acá. Ya tengo comprado esto. Y si yo quisiera venderlo, pues digo sell. Esto. Entonces yo puedo mirar acá la actividad, cómo se está comportando en los últimos 20 segundos, cada uno de lo que tengo comprado, las gráficas, cómo va el Ethereum, cómo se ha comportado, por ejemplo, por eso está a la baja. ¿Listo? Vamos a ver un poquito el ejemplo de lo que la compañera. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro el uso del simulador y cómo se compra y cómo se vende, verdad? Sí, señor, gracias. Sí, señor. Igual uno puede ver las variantes cuando, pues porque va subiendo, porque de pronto hay caída, ahí la podemos ir Entonces, visualizando. Exactamente ahí. ok, entonces, aquí, ¿quiénes de los que están en este momento de esta reunión han tenido la oportunidad de hacer este tipo de ejercicios de tener hitos, de tener forex en la vida real? No, señor. ¿Ninguno? Ok. Entonces, muchos de los de los que en este momento se dedican a este tipo de, eso es realmente un trabajo dentro de la bursatilidad que nosotros conocemos con mercado accionario, cambiario, bonos, y ahora dentro del tema de las cripto. Tiene la misma estructura de lo que se trabaja en la bursatilidad. Y sí, también hay bolsas de futuros, de commodities, que también se manejan sobre ese tipo aquí se está manejando solamente una evolución de una gráfica, pero pues cuando se entra en ese tipo de operaciones, ya hay otro tipo de gráficas que toca analizar, que son el de velas romanas. Hay que revisar un poco más cuál es la actividad, entonces cuáles son las alertas. Uno tiene que configurar estas plataformas para que nos emitan alertas. Por ejemplo, acá yo tengo de un capital, cuál es el historial con los últimos. Tengo que dedicar realmente un tiempo determinado casi que a diario para poder consultar, y no solamente consultar la plataforma, decir, bueno, entonces acá Ethereum está baja, pero si me quedo solamente observando la gráfica, no voy a esperar a que esta empiece a subir, y ya cuando venda por encima de lo que yo compré, entonces voy a ganar. No, realmente esto es una ciencia dentro de la economía, dentro de las finanzas, que nos permite a nosotros no solamente utilizar la herramienta tecnológica para hacer el ejercicio de compra o venta de un activo bursátil, sino que tenemos que hacer toda una serie de ejercicios, de modelos, para poder hacer todo el análisis, determinar los riesgos, que realmente nos den mucha más información, documentarnos más del por qué este tipo en este caso, de cripto está en esta tendencia, cuál será, qué pasará dentro de 3 meses, porque acá el 4 de noviembre estuvo con ese precio, porque aquí cayó en ese precio, qué sucedió. Entonces tenemos que analizar un poco qué pasó a nivel mundial, qué pasó en el país, qué riesgo hay, cómo está la tasa, cómo está la política cambiaria del país, dónde están operando esta acción, en qué bolsa se encuentra, si fuera una acción, ¿no? En qué bolsa se encuentra esta registrada esta empresa. Entonces, si estamos operando Bancolombia Preferencial, entonces Bancolombia Preferencial también no solamente opera en la Bolsa de Colombia, sino que también opera también opera en la Bolsa de Nueva York. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de información tenemos nosotros que apropiarlas, tenemos que documentarnos, informarnos, estar actualizados. Por ejemplo, los que trabajan con futuros. Futuros es una bolsa en que se transan todo lo que tiene que ver
con cereales, con naranja, jugo de naranja, con la panza del cerdo, todo lo que son alimentos de primera necesidad para muchos países están transados dentro de una bolsa. Eso también tiene que tener un análisis adicional, que es todo el tema agropecuario, agroindustrial que tienen los desarrollados, donde se compran, se compran lotes de cultivos de arroz que se van a cosechar en el 2024, en el 2025. Toda esa información nos lleva a nosotros a tomar decisiones de comprar o vender en ese tipo de acciones. En ese caso de criptos, pues entonces tenemos que analizar qué está pasando con este tipo de análisis que nos está arrojando ese simulador. Sí está claro de pronto la información que les quería compartir con ustedes. Sí, profe, igual, digamos, yo intervengo un momentico ahí. En el video que nos pusieron en la unidad, ¿cierto? Donde nos explican cómo vamos a analizar los indicadores, también hay una aplicación que se llama Investiga, no sé. Y yo me inscribí a esa aplicación con el fin de poder analizar los indicadores, ya que en esta que pues, tenemos acá no he podido verificar dónde los puedo mirar. Entonces, lo que yo hago los 3 días, pues que es el periodo que la profesora Alexandra pues, nos indicó que teníamos que hacerlo, analizarlo, entonces yo me voy a esa aplicación y esa aplicación pues es mucho más amplia, es gratuita, uno se inscribe y ahí pues están todos los indicadores, los histogramas, el Evita, el ROE, bueno, nos dan muchas otras informaciones que nos pueden servir para analizar pues si vendemos o compramos o por qué fue que se vendió, por qué fue que se compró. Entonces, pues también en ese video, pues no sé si los compañeros lo han revisado también, nos explican muy bien cómo podemos analizar los indicadores. Ok. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el aporte. Entonces voy a ingresar con la cuenta de la compañera que ya amablemente me la ha compartido. Y ella nos va también a compartir un poco. Yo quería hacerlo el ejercicio desde el inicio y para que los que no han todavía ingresado, pues ya saben cómo hacerlo y cómo desarrollarlo. Entonces vamos ahora a ver un poco más lo que la compañera Luisa Fernanda Rueda nos ha compartido. Este es el dashboard de Luisa Fernanda Rueda. Acá está. Entonces, acá está la gráfica de Luisa, todo lo que ya ha invertido, está acá en Ethereum, está Dogecoin, está Littlecoin, bueno, acá no tiene nada todavía. Ya tiene una inversión, ha ganado $1,955. Está en el ranking 19.227. Entonces, aquí Littlecoin ha perdido el 0.25% frente al valor que ya lo compró. Entonces, eso quiere decir que ha perdido $39 frente al valor que lo compró, 39.83. Y de eso se trata, ¿no? Que puedan ustedes hacer ese ejercicio y ya, pues, si ustedes se enamoran de ese tipo de acciones, pues tienen que documentarse primero mucha información, saber con quién van a hacer el ejercicio, saber con quién van a invertir, porque pues como les dije en la infografía que les compartí de la Superintendencia Financiera, hay que tener los riesgos muy claros frente a esto. Muchas gracias a Luisa por compartirnos lo que ha desarrollado. Entonces continuamos con la presentación y entonces no sé si hay alguna pregunta adicional frente a esto para cerrar el tema. Creo que ya quedó claro sobre los integrantes del grupo, lo que tienen que desarrollar, cómo lo tienen que desarrollar y entonces esa es la presentación. Bueno, seguimos. Entonces ya teniendo en cuenta esto, vamos a compartir cuáles son las evidencias.
Las evidencias del trabajo colaborativo, pues, primero, pues, el archivo en Excel, con registro, análisis de la simulación de la fuente de financiación, que es lo que hablamos en la inicial, los resultados de los 4 índices o indicadores clave que le permitan evaluar el impacto de las decisiones tomadas. ¿Qué indicadores consideran ustedes que se deben de tener en cuenta para poder evaluar un impacto en el proyecto? ¿Qué indicadores consideran ustedes? El indicador de rendimiento. Muy bien, excelente. ¿Cuál otro? El de liquidez también podría ser. De liquidez. ¿Qué otro? La eficiencia del proyecto. Eficiencia, sí. Y la del Y capital. otro. Y capital, perfecto. Y otro, que no haya, que otra persona que pueda participar con otro indicador que no sea los que ya ha hecho Verónica. ¿No? ¿Está bien? ¿Qué otro indicador? Aparte del que dijo la compañera, liquidez, capital, rendimiento. ¿Qué otro considera? ¿No? ¿Ningún otro? Un indicador que les suene en este momento para evaluar si la fuente de financiación nos está arrojando algo interesante. ¿Cómo podemos nosotros evaluar una fuente? Adelante. Punto de equilibrio. Puede ser un punto de equilibrio, muy bien, porque nos permite evaluar, un punto de equilibrio de cada escenario nos permite a nosotros evaluar realmente si el escenario que nosotros hemos tomado nos está equilibrando, valga la redundancia, con la operación y la financiación. Bueno, muy bien. Ese ejercicio es importante que ustedes tengan en cuenta que los indicadores realmente que ustedes determinan, hay muchos indicadores de liquidez, de inversión, de financiación, de inversión. Hay que tener en cuenta que hay muchos indicadores, pero tenemos que nosotros saberlos usar frente al tema o al proyecto que yo estoy tomando. Yo no puedo ir a tomar un indicador que me va a evaluar de todo el riesgo de liquidez o riesgo de financiación cuando yo sé que el inversionista o el sponsor del proyecto es el Estado. Hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo voy a medir yo un riesgo de financiación cuando tengo un presupuesto anual o tengo un COMPES que está destinado por los próximos 10 años con un capital destinado al Sistema General de Regalías constante al departamento, a ese proyecto? Ahí no tendría mucho que evaluar con un indicador en cuanto a la fuente de financiación, con cuanto a inversión. Entonces hay que tener en cuenta que esas fuentes de financiación, esos indicadores, tenemos que utilizarlos conforme al proyecto, en este caso, un proyecto de inversión social. La segunda evidencia es la presentación con un formato de PowerPoint o es decir, un PowerPoint reciente o un PowerPoint anterior. Eso quiere decir esas extensiones que nos dice acá la guía, sin exceder 10 megabytes, que contengan mínimo 6 imágenes de los créditos activos comprados y vendidos, así como de la rentabilidad obtenida y la explicación de la estrategia seguida. Recuerden que pueden comprimirlo en un formato zip o RAR. Es decir, van a tener pueden entregar el archivo del Excel y el formato PowerPoint en un solo archivo comprimido. Y tienen que elegir un estudiante, un compañero ustedes para que entregue en el grupo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta frente a las evidencias? Muy bien. Ya vamos a terminar.
Ahora pasamos a la última actividad. La última actividad comprende el momento final del curso, en la fase 5. Esa actividad se llama análisis de escenarios de un proyecto social. Todo lo que hemos estado hablando hoy nos lleva al momento final, que son los escenarios. Debemos de elaborar en esa actividad un documento escrito en formato Word sobre los posibles escenarios del proyecto social. Mira lo que estábamos hablando con Luisa, de los escenarios. Ahora tenemos que traducirlos y escribirlos en el documento Word mediante un documento que se va a entregar, un informe sobre los posibles escenarios del proyecto social. Esta actividad también es colaborativa, tiene un peso evaluativo de 125 puntos, inicia el 23 de noviembre y termina el 6 de diciembre. Y la red de tutores tendremos del 7 de diciembre al 12 de diciembre la fecha límite de realimentación y entrega de la calificación correspondiente a esta actividad. Vamos a ver un poco de qué se trata. En esta actividad no hay, en este paso, en esta fase 5, final no hay actividad individual. Tenemos 4 resultados de aprendizaje. Es importante que nosotros los reconozcamos. Uno, que es comprender los conceptos fundamentales de ética empresarial y su importancia para la toma de decisiones empresariales, para analizar y evaluar los dilemas éticos que enfrentan las empresas en su operación cotidiana, considerando el impacto de sus decisiones en los diversos stakeholders. Integrar la responsabilidad social empresarial en la toma de decisiones empresariales y en la gestión de los impactos empresariales en la sociedad y en el medio ambiente. Y proponer soluciones y estrategias efectivas para abordar desafíos y oportunidades en diferentes contextos y sectores. Identificar y analizar las necesidades de una comunidad o una población específica para diseñar e implementar planes de acción para proyectos solidarios, incluyendo la opción de herramientas y metodologías de evaluación de proyectos y evaluación de impacto social. Seleccionar y gestionar mecanismos de financiación e inversión social de manera efectiva y sostenible y proponer soluciones estratégicas para abordar desafíos específicos en diferentes contextos y sectores. Entonces, estos son los 4 resultados de aprendizaje que enmarcan y abarcan no solamente la fase 5, sino casi todo lo que hemos desarrollado en el curso. Entonces, esta actividad colaborativa, como les decía en la agenda, se consiste en elaborar un informe ejecutivo en formato Word que incluya la sensibilización de los escenarios mediante el proceso fundamental de éxito en un proyecto social, ya que con esto permite que los actores involucrados, es decir, los stakeholders, puedan tener las impresiones y los desafíos que se pueden presentar a futuro en ese proyecto. Entonces, vamos a revisar un poco cuáles son los pasos para realizar la sensibilización de los escenarios. Entonces, de acuerdo con lo que nos da la guía, nos da estos pasos. El primero, identificar los posibles escenarios. El segundo, analizar los escenarios. Y el tercero, identificar estrategias, identificar las estrategias que vamos a seguir. Son 5 pasos, pero pero antes que eso, quiero profundizar acerca de cómo nosotros podemos identificar los escenarios. Entonces, para ello, hay que tener en cuenta que la planificación de los escenarios es una técnica estratégica que permite analizar posibles futuros escenarios basándose en las variables. Esas variables hacen que, en este caso, los proyectos de inversión social puedan prepararse para lo que pueda suceder. En ese caso, todos nosotros utilizamos planificación de escenarios en nuestro día a día. El primero que nosotros podemos utilizar a diario es, por ejemplo, y si no acude, ¿qué pasaría si esa persona acude a la fiesta? ¿Qué pasaría si ese trabajo realmente no es el mejor para mí? ¿O qué pasaría si no complemento la tarea que me pidió el jefe? ¿O qué pasaría si no desarrollo o si no hago la consecución de los proveedores que se necesitan en el proyecto? Entonces, todos los días, en cualquiera de las actividades que nosotros desarrollamos, realmente estamos haciendo la planificación de escenarios. Eso quiere decir que una buena planificación de escenarios en un proyecto debería
analizarse como mínimo entre 2 y 4 escenarios. En algunos de los libros que están en la bibliográfica que nosotros estamos, están enmarcados en que lo mínimo que nosotros podemos hacer para tener en cuenta una buena determinación de escenarios, están enmarcados en 3 y 5. Pero en este caso yo sugiero que sean entre 2 y 4. ¿Por qué entre 2 y 4? Porque nos permite a nosotros entrar en detalle en cómo podemos nosotros llevar a cabo ese análisis y qué se debería tener en cuenta para poder hacer ese análisis del posible escenario. Una buena planificación de escenarios nos permite a nosotros realmente tener en cuenta no solamente las tendencias que nosotros estamos teniendo alrededor del proyecto, es decir, qué impacto está desarrollando el proyecto a nivel regional, a nivel municipal o a nivel en el sector, en la ubicación geográfica donde ustedes lo están llevando a cabo, sino que qué impacto está generando y qué impacto está llevando ese proyecto a nivel global y cómo se está desarrollando frente al objetivo inicial que tiene el proyecto. Entonces, para poder determinar la instancia de la planificación de los escenarios, muchos de los proyectos exitosos que se han desarrollado se tienen que tener en cuenta diferentes variables. Se toman en cuenta las variables de los escenarios que se consideren, pues, variable de 2 escenarios, pues se puede tomar una variable que tenga el límite superior, ese hasta donde yo quiero llegar, y otra que me pueda determinar dentro de esa misma variable cuál es el límite inferior de donde yo quiero. Frente a eso, con esas 2 variables, yo debo determinar cuáles son los posibles escenarios en el sentido de la ocurrencia de cada uno de esas dos variables. Y en un sentido optimista, normal o pesimista, como lo he estado trabajando con el ejemplo que nos compartió Luisa. Entonces, entre más nosotros tengamos las variables y que sean más definidas, así mismo nosotros podemos ampliar o tener un conocimiento del escenario mucho más amplio frente a lo que nosotros queremos desarrollar en ese posible escenario. Los escenarios se deben de tener en cuenta en dos posibles direcciones. Una puede ser negativa y la otra puede ser positiva u optimista. Cuando encontramos unas variables donde tenemos entornos normales dentro de la información que hemos desarrollado, posiblemente vamos a entrar a una zona de confort donde nosotros solamente estamos buscando es que la posibilidad de la ocurrencia del proyecto y que la inversión sea satisfactoria y se cumpla con el objetivo principal. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros tenemos en cuenta que al identificar los posibles escenarios, debemos de, primero que todo, identificar hacia dónde queremos llevar ese proyecto. Esos escenarios pueden incluir algún tipo de cambios de legislación, algún tipo de cambios de fluctuaciones económicas, riesgos del país, riesgos del departamento donde yo estoy. Ahora en Colombia es muy fácilmente ver riesgo social. Sí, qué pena. ¿Ustedes están viendo la diapositiva? No, señor. No, señor. Ah, qué pena con ustedes. Bueno, ¿ahora sí la ven? Sí. Sí, Sí, señor. sí. Ay, qué pena con ustedes, disculpen. Les decía que para poder identificar esos posibles escenarios tenemos que tener una observación casi que global en todas las direcciones para poder determinar esas variables y esas incidencias que van a afectar esas variables y los posibles escenarios que yo voy a desarrollar. Recuerden que cada uno de esos posibles escenarios tienen que tener unas variables tanto optimista, pesimista y normal. Pero adicional a eso tenemos que incluir que esos comportamientos de esas variables van a afectar realmente el escenario. Ese escenario, cuando nosotros lo identificamos,
hay cosas que realmente no podemos nosotros, que son inevitables dentro de la gestión de proyectos, que no podemos manejar porque tienen unas coyunturas de trascendencia global, nacional, regional, económicas, cambiarias, sociales, bueno, de seguridad, como lo que se ve en Colombia. Entonces, lo primero que al tener en cuenta esos posibles escenarios, pues vamos a tener que tener mucha más información dentro de una matriz de riesgos y poder determinar dentro de esa matriz de riesgos la posible ocurrencia y qué voy a hacer cuando llegase a tener en ese escenario o la ocurrencia de ese riesgo y cómo va a afectar en cadena los costos, la gestión, la ejecución y el desarrollo del proyecto, la vida total del proyecto. Cuando tenemos un análisis concienzudo, disciplinado, dentro de esos posibles escenarios, hay que tener en cuenta que entre más detallados nosotros los tengamos, debemos de considerar ese impacto que pueda tener en el escenario que nosotros hemos escogido. ¿Podemos escoger dentro de los proyectos diferentes escenarios? Claro que sí. ¿Podemos usarlos para poder determinar en cuál escenario se va a desarrollar el proyecto? No, no podemos decir, mi proyecto se va a desarrollar en un escenario optimista con esta cadena de distribución, con esta fuente de financiación, con esta gestión de los costos, con esta gestión de la calidad, con estos involucrados. Tenemos que en cuenta que al gestionar los posibles escenarios y al gestionar los involucrados, es el contexto global que nos hace llevar a que la gestión del proyecto, cuando lo estamos en la etapa de ejecución, habiendo pasado por una prefactibilidad y factibilidad, y llegamos a la etapa de ejecución, todo ese mundo que hemos analizado de los escenarios, tenemos que tener en cuenta en un sentido de la ocurrencia, la cantidad del impacto, bajo, medio o alto, el costo que nos puede llevar a acarrear ese tipo de riesgos, porque entre la identificación de esos escenarios está el éxito en que el proyecto no tenga etapas de demora o etapas de sobrecostos por la mala planificación de todos esos posibles escenarios. Una vez que tengamos identificados los escenarios y los hayamos analizado, tenemos que identificar las estrategias que vamos a seguir. Esas estrategias se hacen en cada uno de los escenarios. No solamente, no, yo voy a hacerlo en este que me parece que es el mejor para el proyecto porque yo quiero que todo sea perfecto. No, tenemos que hacer estrategias en el sentido de la ocurrencia, porque en la ejecución de un proyecto es la posibilidad de que pueda ocurrir cualquier tipo de eventualidad. Y tenemos que estar preparados como especialistas financieros y como gestores de proyectos en el momento en que ocurran, poder tener esa estrategia implementada, documentada para garantizar la sostenibilidad. Recuerden que la palabra sostenibilidad es que el proyecto se lleve a cabo en el horizonte de tiempo que está estipulado desde la EDT en el acta de constitución del proyecto y en la aprobación de la elección del proyecto. Entonces, si nosotros tenemos identificadas cuál es la estrategia para garantizar la sostenibilidad de ese proyecto, teniendo en cuenta cuáles son los escenarios posibles de ocurrencia y analizar cuáles son los impactos de ocurrencia de cualquier riesgo de ellos, pues vamos a poder tener la oportunidad de que en cada una de las diferentes situaciones que nos veamos enfrentados en estas estrategias, en estas posibles ocurrencias de impacto, pues podamos desarrollarlo con éxito. Para terminar, dentro de esas sugerencias que nos da la guía en cuanto a la comunicación, nosotros como gestores de proyectos no podemos guardarnos la información de la ocurrencia del impacto de un riesgo negativo que vaya a tener, valga la redundancia, que genere una demora en el calendario de actividades del proyecto y no vamos a compartir esa información. En este caso, debemos de dar la información a todos los involucrados del proyecto. Eso incluye a todos los miembros del equipo, a todos los beneficiarios del proyecto, a todos los sponsors o los partners del proyecto, patrocinadores,
que estén dentro del proyecto. Es decir, que la ocurrencia cuando se hace el análisis de esos escenarios, la ocurrencia del impacto de ese riesgo o la ocurrencia tienen que estar todos parados, tanto de adentro hacia afuera del proyecto. Y por último, que al implementar esas estrategias, finalmente se tengan que estar diseñadas frente a cada uno de los escenarios. No solamente dejarlos a uno que yo identifiqué, sino si identifiqué 3, 4, 5, 6 escenarios, debo de hacer mediante una matriz de estrategias de impacto de riesgo ese modelo de ese impacto nos permite realmente tener un control constante o monitoreo constante del proyecto para garantizar que estén aplicándose esas estrategias correctamente en la etapa correspondiente, en la fase correspondiente del proyecto, en la actividad correspondiente, y que el responsable de ese proyecto que está marcado dentro de esa organización de ese proyecto tenga claridad qué hacer cuando se enfrente a ese riesgo, cómo lo va a desarrollar, qué impacto va a tener en la actividad que él está desarrollando y qué costo va a tener en cada de las actividades finales que va a desarrollar en el proyecto. Entonces, fíjese que las estrategias, los escenarios, el análisis, los riesgos, el impacto, nos lleva de una u otra forma a tener en cuenta que al final nos va a traducir en que la financiación del proyecto, la rentabilidad del proyecto se va a ver de una u otra forma involucrada, y el impacto tenemos que revisarlo en que no sea diezmado o que realmente sea optimizado cuando nosotros implementemos unas estrategias coherentes y desarrollables que permitan la sostenibilidad de un proyecto. Como nota, la guía nos dice que la sensibilización de los escenarios es un proceso fundamental, y le agrego que realmente cuando se clarifica mucho más esos escenarios, es casi que un 60% del éxito de un proyecto social. Eso permite que todos los involucrados, los stakeholders, comprendan las impresiones, los desafíos que puedan presentar en el futuro y diseñar estrategias para hacer enfrente. Es importante llevar a cabo frente a estos escenarios, a estas estrategias, una comunicación efectiva, asertiva, una comunicación que permite una implementación adecuada, coherente con de las estrategias, con las actividades que se han desarrollado en el proyecto, para que, como su nombre lo dice, permitan realmente garantizar la sostenibilidad y la finalización exitosa del proyecto social. De verdad que analizar estas tareas nos permite comprender mucho más, dimensionar mucho más dentro de la gestión de proyectos desde el impacto financiero, en este caso los proyectos de universidad, cómo se van a estructurar y cómo vamos a permitir que sean exitosos y que cumplan con el objetivo principal, que es impactar a una comunidad o a la sociedad como tal. La evidencia de este trabajo colaborativo es un documento en formato Word. Debe incluir el análisis de los escenarios del proyecto social, adicionalmente la portada, introducción, desarrollo de todos los puntos señalados y unas conclusiones de cada uno de los integrantes del grupo y las referencias bibliográficas consultadas para el desarrollo de esta actividad. No sé si tengan alguna pregunta ante esta tarea. ¿No? No, señor, gracias. En todo caso, muchas gracias a todos por su asistencia, su participación. Espero que les hayamos con la doctora Andrea podido ayudar un poco en el desarrollo de estas dos actividades. De todas formas, estas grabaciones quedarán listas a partir de mañana en los foros. Será fuente de consulta también para la actividad 5. En fase 5, no duden por favor entonces en hacernos saber cualquier duda que tengan por los canales que ya hemos establecido ustedes para acompañarles en su proceso académico. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, profesor. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Que tenga buena noche. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Alexandra. Ya se va.